Exactamente. Bueno, amigos, ya les compartía, el día de hoy tenemos la oportunidad de tener un tema bastante interesante, no solamente como parte psicoterapéutica, sino como parte social, porque en una sociedad se dice y se presume, por lo menos aquí en México, que la base de esta es la familia. Y dentro de esa familia, por lo menos aquí en México, se dice que la base es la mamá, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, la mamá termina por ser, al final del día, parte de un cimiento social muy especial dentro de nuestro país. Y no solamente hablamos de México, sino de todo lo que pueda llegar a ser esta Hispanoamérica, ¿no? Entonces, nos damos cuenta enseguida que el tema de hoy, que precisamente es madre controladora, eh, tiene más allá de lo que pueda ser el impacto inicial, ¿no? Una madre controladora es lo primero que me viene a la mente cuando yo escucho madre controladora. ¿Quién me comparte? Ya saben que pueden abrir su micrófono, que pueden escribir aquí también en el chat que tenemos, amigos, o bien pueden levantar la mano para opinar lo que ustedes gusten, ¿vale? ¿Quién me comparte? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué imagino que tenga que ver esto de madre controladora? Mi buen Silvestre, adelante, te escucho, mi buen amigo. Aquella madre que le gusta como que tener el control total sobre la vida de su hijo, de qué hace, con quién se relaciona, dónde se encuentra, qué come, inclusive con quiénes se junta, quién es su novia. Exactamente. Pues lo acabas de describir perfectamente, mi buen amigo, perfectamente. Bueno, esa es la descripción de lo que nosotros pensaríamos por una madre controladora. ¿Cuál sería entonces, amigos, dicha descripción? Bueno, pues una persona que trata a capa y espada de mantener un dominio para con sus hijos. No solamente para con los hijos, sino para con toda la familia, incluyendo todos aquellos que puedan formar parte de su hogar. Si en la casa vive de repente el tío, si vive de repente la sobrina, bueno, todos forman parte de este dominio. Entonces, eh, puede ser una persona que va a imponer ese tipo de ley por encima de esta ley, pues nadie va a estar, ¿no? Una persona dominante, controlador, hablamos de alguien que impone una ley y que busca que todos traten de estar dentro de esa ley o de ese límite. Y aquel que sale es cuando conocen la furia, ¿no? Cuando se conoce la verdadera furia de esa zona de control, porque aquel que sale, entonces, es mal visto, es descalificado, comienza a estar desorganizado de acuerdo al plan de esa persona que busca un control. Porque ese control no es simplemente porque se quiera ejercer un control, sino porque hay un plan detrás de esto, amigo. Y es un plan que muchas veces es inconsciente para la propia persona. Quiere decir, la persona lo está creando y llevando a cabo sin siquiera darse cuenta. Y esto es asombroso. Esto es la tecnología más interna que tenemos. El poder crear mecanismos, incluso experienciales, de seguimiento. ¿No es cierto que no tenemos ni siquiera idea que nosotros estamos llevando? Pasos establecidos internamente que nosotros no sabemos el por qué tomamos esa decisión, por qué elegimos a esa persona, pero cuando al final de determinadas experiencias nos ponemos a revisar, entonces encontramos cierta verdad, verdad que el día de hoy vamos a analizar, amigos. Bueno, esta persona es una persona dominante, no es fuerte, no es fuerte, es dominante. De hecho, muy en el fondo, una madre controladora, esa madre que parece ser de hierro, poderosa, en el fondo tiene cierta debilidad. Y esta es una protección. Muchas veces esto termina por ser una protección. Ya iremos viendo todas las facetas de este objeto
desde diferentes ángulos. Ya lo iremos observando. Una persona que muy posiblemente va a ser difícil de complacer, no le va a complacer fácilmente las acciones, las decisiones, las opiniones de aquellos que están bajo su control, porque eso quiere decir que ellos tienen opinión propia y eso es un peligro para esa mamá, es un peligro. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que impere su razón, que impere muy posiblemente su ley, ¿no? Entonces, aquel que cuestiona la ley o que intenta modificarla o proponer una nueva ley, aquí no es democracia, dice mamá. ¿No es cierto? Aquí se hace lo que yo, y con una sonrisa dice, lo que yo, que soy tu madre, te digo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella tiene ese poder. Ese poder es un poder muy, muy bello para la mamá en su momento que puede ejercer, porque muchos de los padres, al final, al tener una familia, realizan parte de un proyecto personal. Muchos de nosotros no tuvimos la familia que quisimos cuando éramos pequeños y se queda ese anhelo latente. Cuando crecemos y tenemos la oportunidad de ser padres, de alguna forma estamos reconstruyendo parte de esa familia que nosotros no pudimos tener. Y de alguna forma es un pequeño escenario de réplica de aquello que muy posiblemente me pudo haber faltado en ciertas instancias primarias de mi vida. Estamos hablando niñez, adolescencia, ¿no? Estamos hablando de esas instancias. Es por eso que en el psicoanálisis, por ejemplo, el día de hoy, lo vamos a tomar como nuestra bandera para poder entender este tipo de conductas. Se habla de una madre fálica. La madre fálica, a diferencia de lo que nosotros pensaríamos, tiene que ver con una zona de poder. Para el psicoanálisis, el falo habla de poder, de dominio, de control. No habla en una connotación sexual como tal, en algo genital. El falo habla del poder, de lo que ejerce dicho instrumento. Entonces, la madre fálica es aquella que ejerce ese poder, que tiene ese dominio y que busca ese control constantemente. Entonces, la madre fálica es aquella que constantemente está gustosa de tener ese dominio. Es una mamá que tiene la oportunidad incluso de sentir placer al dominar. O sea, encuentra o llega a encontrar su placer al dominar al otro. En este caso, aquellos que muy posiblemente son su propia descendencia. Estamos hablando de sus hijos, ¿eh? La madre fálica, dice los maestros del psicoanálisis, llega a ser dependiente a sus hijos para que estos tengan la necesidad de que de alguna forma ella dirija sus vidas, ¿es cierto? Entonces ellos ahora necesitarán de mamá y mamá con todo, literal, con todo el poder que ella pueda ejercer, pero al mismo tiempo, con toda la autoridad que los hijos le están dando, ella lo ejerce. Y ejerce incluso zonas y elementos que no debería de ejercer, porque ese joven, ese adolescente, ese niño va creciendo y ahora va eligiendo tener una pareja. Y es que no es que él o ella lo elija, es que es la que mamá autoriza, ¿no? Mamá autoriza una pareja. Mamá da el visto bueno como si fuera un director ejecutivo de determinado tipo, ¿no? De funcionamiento en cuanto a la parte relacional de los hijos. Estamos hablando, amigos, de que su dominio es un dominio que si no pasas por ahí, no te da el visto bueno, no es algo que se permita y como sale de su ley, queda excluido. Y así esa mamá excluye familiares, el tío que no se le habla. Y en esta casa no se habla de esa persona. ¿Por qué? Porque es alguien
que iba en contra de ese dominio. Era su hermano menor, posiblemente un rebelde para ella, ¿no es cierto? Un loco que viene a malinfluenciar a mis hijos, ¿no es cierto? Entonces, la madre intenta proteger de una forma desmesurada. O sea, de hecho, detrás de esto, amigos, hay un gran temor de perder el afecto y el amor de estos seres humanos que con mucho cariño ha venido cultivando. O sea, no, tampoco nosotros vamos a juzgar de una manera contraria a lo que pueda llegar a ser esa verdad. Por eso habrá que analicemos qué hay detrás y que rasquemos un poquito en esas zonas de origen, ya podemos entender un poquito de esto. ¿Ah? Esta mamá va a ejercer una extraordinaria disciplina en su familia para poder mantener su voluntad. Esto quiere decir, amigos, que para poder tener la voluntad de los suyos, los trae en una disciplina que ni siquiera nos damos cuenta nosotros de que estamos bajo esa voluntad y ella ejerce un poder inigualable en nosotros. Ustedes dirán, bueno, esto parece ser algo que me suena muy familiar. No es cierto, esto creo que me suena familiar, creo que esto es algo común. Sí, es que les voy a ser sincero, en muchos hogares en nuestro país, nosotros tenemos ese tema de que hay un gran poder en casa, dentro del hogar, que ejerce mamá. Y no es malo. De alguna forma y socialmente se da, por algo se ha dado, por algo el poder se recarga en esa figura. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿No es cierto? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que pueda llegar a ser el arquetipo, diría el gran maestro de maestros Carl Jung, ¿no? ¿Quién soy yo para cuestionar el arquetipo? El arquetipo es aquel que se repite de generación en generación y que va tomando poder. Porque aquí en México, la mujer siendo de alguna forma llamada el sexo débil, que en realidad esto es una falacia, es una mentira, eh, es la que ejerce el poder en nuestro país de una forma interna dentro de la propia sociedad, ¿es cierto? Y esto tiene algunas explicaciones. Por ejemplo, yo lo compartía por ahí con algunos buenos estudiantes de psicología social de lo colectivo. Les compartía y les decía, miren, hay una zona muy interesante en donde desde un aspecto histórico, antropológico, hablaríamos de que la mujer se queda como único respaldo de esa raza que acababa de nacer en algún momento dado, como esa raza nueva, mezcla de los españoles, mezcla de los indígenas, de los españoles que llegan y toman a las indígenas. Esta mamá es la única que acepta a ese nuevo hijo. ¿Por qué? Porque por los propios españoles es visto como un bastardo y por los propios indígenas es visto como un hijo de un diablo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay nadie más que respalde a la nueva raza, al mestizo. ¿Quién lo respalda? Mamá. Es la única que lo acepta, pues es su hijo. ¿Cómo no lo va a aceptar? Entonces, esta nueva raza crece con un sustento a nivel antropológico que después se va a volver un arquetipo, diría el gran Carl Jung, y se va a replicar una y otra vez hasta el día de hoy, y por eso mamá tiene un valor tan impresionante que literalmente no nos metemos con nuestras madres. O sea, esto es algo que nosotros lo tenemos por garantía. A nivel social, es nuestro tesoro, es un gran tesoro. Entonces, desde diferentes perspectivas puede abordarse esto, pero el día de hoy lo hacemos desde lo que pueda llegar a ser esta área analítica, amigos. Vamos a analizar desde dos zonas, una zona freudiana y una zona junguiana. Desde ambas zonas vamos a intentar analizar este contexto de control desmesurado que una mamá puede ejercer sobre su familia. Bien,
¿Cómo va a comportarse? ¿Cuál va a ser la conducta para que ustedes vayan literalmente midiendo el agua a los tamales, amigos? Ya sea de manera personal o porque sintamos que mamá pues tiende a ser controladora con nosotros, o bien porque yo soy una mamá que literal como que hay algo de esto que me está resonando, como una campanita dentro ahí, que está sonando. Es cierto, voy a prestar atención. Bueno, ¿cuáles son esas posibles zonas conductuales? Número uno, esta mamá va a ser alguien que constantemente invada la privacidad de sus hijos y de su familia. Va a ser alguien que va a estar constantemente buscando algo. No porque quiere encontrarlo, sino porque de alguna forma quiere saber cómo ejercer ese control o dominio mucho más eficaz en lo suyo. Y es una estrategia el poder revisar, el poder detallar, parece que se preocupa por el otro, pero más que nada está mirando qué cosas ocupa, qué le gusta, qué hace. Entonces invade la privacidad no solamente de forma en la que constantemente está sobre una persona, sino que de alguna forma entra más allá. Tiene un duplicado de tu casa, ¿no? Tiene un duplicado del cuarto donde vives. Y, o sea, es esa persona que no porque lo haga de una forma altruista va a estar atenta a la necesidad, sino porque quiere saber mejor cómo poder conquistar al sujeto. Y no solo conquistarlo, sino llevarlo a un fin, porque como ya les decía anteriormente, hay un propósito detrás. Ya lo iremos, ya nos vamos acercando a él, ¿no es cierto? Es alguien que constantemente va a estar leyendo pues, tu diario, si tienes uno, tus emails, tus llamadas. Es alguien que, oye, alguien descolgó el teléfono. Mamá, ¿eres tú? ¿No es cierto? Y suena que cuelga alguien allá del otro lado. Y era tu mamá que tenía el teléfono descolgado. Ya, tú llevabas media hora sabroseándote con tu pareja y tu mamá escuchando todo. Y tú dices, qué locura, ¿por qué carajo hace eso mi madre? Esto, amigos, y se los digo de todo corazón y con todo respeto, es una conducta simplemente de aprendizaje automatizada, en donde la persona solo busca recaudar información y después cuando se da cuenta que esa persona con la que tú estás saliendo, se escucha alguien muy indecente, ¿eh? De una vez te lo digo, hijo, de una vez te lo digo, Isa, es alguien muy indecente, ¿no? El otro día que lo escuché, ay mamá, pero tú ¿por qué andas escuchando cosas? No, pero es alguien muy, y ya desde ahí, o sea, busca esa intimidad no para poder acercarse a ti de una forma en la que pueda aportar, sino en una forma en la que pueda dominar. Y esto ya lo iremos viendo el por qué sucede, amigos, ¿sale? Otra de las cosas que puedan llegar a ser sumamente relevantes es que es una persona que presiona. Y no solamente presiona, sino que cree que a través de la presión motiva. Y esta persona parecería que ser alguien que motiva a sus hijos a través de esa presión. Y tú dices, bueno, pues hay gente que a través de la presión motiva, pues cada quien su estilo, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que no los motiva a seguir sus sueños y a que tú cumplas tus metas, tus expectativas, a que tú te realices como ser humano, sino que te impulsa y te motiva a que cumplas con las pautas que le llevarían a ella a cumplir con sus objetivos, a realizarse como tal. Tú simplemente formas parte de esa estrategia de realización. Y tú dirás, pero esto es posible, ¿existirá un ser humano así? No solo existe, sino que de alguna manera el día de hoy, amigos, estamos analizando este perfil. Y esto es real. Comienza entonces a ser esa persona que, número 3, ocupa la crítica destructiva y carece de autocrítica constructiva. Es una persona que cuando juzga, juzga desde lo que pueda llegar a ser una zona fuera de la empatía, porque juzga desde su objetivo, desde lo que necesita, desde su necesidad, no juzga desde
lo que el otro está viviendo, desde lo que el otro está experimentando, desde lo que el otro está sintiendo. No tiene esa habilidad, por lo que cuando juzga es un juicio destructivo y es doloroso, es punzocortante. ¿Eh? Es un juicio que hiere y que remuele la herida, aparte de todo. No solamente hirió, sino hirió y remolió. ¿No es cierto? Entonces, cuando sale después de una herida de estas, tú te quedas destrozado, con pequeños signos de vida y simplemente algunas veces desahuciado. ¿Cierto? Suena terrible y parece ficción, amigos. No lo es. Simplemente es un perfil en el que muchos de nosotros podemos terminar por caer. ¿Por qué podemos caer en esto? Ya lo iremos viendo ahora. Eh, le enseña a los hijos a recibir afecto a través del agradarle a los demás, porque el hijo va a aprender a que si hace lo que mamá le agrada, él obtiene porque mamá le recompensa. Esta mamá fálica o esta madre controladora no va a obtener control solamente dominando, sino que va a buscar la forma de poder ofrecer ciertamente, porque conoce bien a los suyos, aquellas zonas de placer. Por lo que entonces, cuando aquel guste, miembro de la familia, guste de alinearse con su regla, su norma y prácticamente su límite que ella pone, ella le abrirá la oportunidad y será aquel que compare con los que no se alinean. Mira a tu hermana, ya te das cuenta que obediente, que alineada, que perfumada, ¿no es cierto? No que tus greñas, tus pinches pelos feos que tiene. ¡Qué barbaridad! No que tu estilo. No, entonces ya comienza a tratar, porque intenta dominar todo. La forma en la que te vistes, la manera en la que hablas, la forma en la que eliges, la manera en la que te conduces por la vida, la carrera que elegiste tomar. Es que aquí vienen constantemente jovencitos y me dicen, es que yo no quería estudiar esto. ¿Y qué haces estudiando medicina? ¿Qué haces estudiando? ¿Qué haces en un seminario para ser sacerdote? Pues es que era lo que mi madre quería. Mi madre siempre me dijo, yo sería feliz si mi hijo fuera sacerdote. Imagínate, qué honra para la familia el que mi hijo fuera sacerdote. No, hombre, tu abuelita en paz descanse, sería la mujer más feliz del mundo. Porque el chantaje emocional es una de las principales herramientas, como de repente nosotros lo tomamos como un chiste, pero le soy sincero, es una herramienta poderosísima, que pocos podemos en contra de ella, pocos sobrevivimos al chantaje emocional de una abuelita, de una madre, y que bien lo sabe aplicar. ¿Por qué? Porque te desbarata, ¿cierto? Entonces, critica y su crítica es destructiva. Y aparte de todo, cuando le toca autocriticarse, no lo hace de una forma en la que puede ser objetiva con ella, sino que su ley es perfecta. Yo no tengo autocrítica aquí. ¿Te desafías la ley? O sea, la ley que yo te pongo, ¿cómo crees? Si esta es perfección, lo que yo te estoy hablando ya está probado y comprobado. Cuando tú vas, yo ya fui y vine 20 veces. ¿Sí me explico? Ya fui y vine, te dice tu mamá. Bueno, entonces, esto de alguna forma es algo natural, amigos. Esta forma en la que ella no puede tener esa habilidad de autocrítica. Bueno, siguiente pauta conductual es alguien que, y como ya les adelantaba anteriormente, va a ocupar la manipulación emocional. Es una persona que fácilmente se le va a dar el manipular. ¿Por qué? Porque lo ha practicado y ha visto que le sirve y que es útil. Y de esta manera ha conseguido, tal vez desde pequeña, demasiadas experiencias gratas y por eso lo sigue ocupando. Cuando una persona ocupa eso, ya tiene determinada edad y lo sigue ocupando, ya es una mamá, una abuelita, quiere decir que le ha servido y funcionado por muchos años. No crean que lo acaba de sacar ahora, se la sacó de la manga. Es alguien que ya tiene institucionalizada la manipulación emocional. Entonces consiguen lo que quieren cuando así lo quieren.
en el momento que así lo desean. Parecería algo aterrador, amigos, pero no, esto es real. Hacen que sus hijos se sientan culpables si no acceden a lo que ellas desean en el momento que lo desean y sabotean cualquier intento de que sea diferente. Entonces, si ella quiere algo a su forma y a su estilo, oye, pero mira, lo podemos hacer de esta manera. No, ya incluso sabotea, no, porque de esa forma no va a servir, porque si invitan a esa persona va a arruinarlo. Si lo hacen en determinado lugar, esas personas de ahí tienen fama de latero. Entonces, ya comienza de alguna forma incluso a caer, porque ustedes se preguntarán de dónde nace o cuál es el perfil de esta estructura. Esta es una estructura a nivel analítico, amigos, es una estructura perversa. Así podría verse, ¿no? Como una estructura perversa, porque al final intenta imponer su voluntad y su propia realidad por encima de la voluntad del otro, doblando la voluntad y la realidad del otro para imponer su propia realidad. En sí es un acto perverso. El querer hacer que tú creas lo que yo creo, el querer hacer que tú, a través de actos manipulativos, como sea, hagas lo que yo creo y termines creyéndolo tú. Y termines tú siendo aquel que de verdad lo hace por la creencia que tienes de eso que yo injerté. Ese es un acto perverso, es cierto. Esto ya entra dentro de lo que pueda llegar a ser la perversidad, es una forma psicótica, por así decirlo, que ya se derivó en modificar la realidad y hacer creerte a ti que eso es real. No solamente psicóticamente modifico la realidad, sino te hago creer a ti que eso es verdad, que mi realidad es verdad. Ahí ya entra la perversión. ¿Ah? Bueno, entonces, la culpa como la forma principal de muchos seres humanos es una herramienta de control. Y en México no tenemos excepciones, al contrario, aquí la ocupamos como valero, ¿no es cierto? En todo momento, solitos ejercemos la culpa. Lo que no sabemos es que como el propio valero, solitos nos estamos autoensartando. De verdad, amigos, porque la culpa es destructivísima. No solamente el que tú le generes culpa a alguien, sino y que digas, ay, con tantita culpa hago que mi pareja se acerque a mí, con tantita culpa hago que mis hijos me presten atención, con tantita culpa logro que ellos hagan lo que yo quiero. ¿Tú crees que eso es algo que de alguna u otra manera es natural el hacer? Y está bien, porque así te enseñaron tal vez, pero te voy a ser sincero, las repercusiones de la culpa en un ser humano van más allá de lo que tú crees. No creas que nada más le remuerde la conciencia y ya acceden porque sí. No. Cuando una persona se siente culpable, de forma automatizada busca el yo psicológico poder estabilizarse de ese bajón conceptual, porque al sentirte culpable está implícito que en algo fallaste. Y si tú eres aquel que le vendes a una persona que es culpable, sea tu hijo, tu pareja, sea quien sea tu nieto, si tú eres esa persona, entonces le estás devaluando su yo psicológico y como forma natural de compensación, esa persona va a buscar pagar. ¿Y cómo va a pagar? No solamente remordiéndole la conciencia, sino a través de elementos que lo llevan a compensar ese bajón conceptual que puede llegar a ser la infelicidad, es decir, ahora por culpa no me permito ser feliz. La insatisfacción, ahora no encuentro sentido y satisfacción a lo que antes le encontraba. O la enfermedad, ahora no me permito tener salud. Entonces, si tú eres aquel o aquella que ejerce la culpa como mecanismo de control para otro ser humano que amas o dices amar, entonces estás haciendo que ese ser humano incluso pueda caer en estados alterados de su propia salud, por lo que es un riesgo no solamente a nivel psicoemocional, sino incluso a nivel físico, a nivel orgánico, ¿vale? Esto te lo digo para que tú vayas dándote cuenta de que detrás de una pequeña frase manipulativa puede haber algo más e incluso algo que termine por ser siniestro para el otro sujeto y sin siquiera tú saberlo. Eso es lo terrible.
que ni siquiera, oye, yo no lo sabía, que hay personas que me dicen, yo no tenía idea. No, pues ahora la tienes, ya depende de ti, ahora sabiendo esto, si vuelves a ejercer ese tipo de culpabilidad como método de control del otro y sobre todo de aquel que tú dices amar, ¿no es cierto? ¿Cómo va a irle al hijo de una mamá controladora? ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo imaginan que le vaya? ¿Mm? ¿Cómo imaginan que le vaya al hijo? ¿Cómo será? Doctor, son miedos o traumas que la parte controladora tiene y ejecuta inconscientemente como preguntador. Me dice Eder, dice, son miedos o traumas que la parte controladora tiene y ejecuta inconscientemente. En efecto, hermano, muy posiblemente son algunas necesidades, carencias, faltantes, vacíos que un ser humano tiene y que el día de hoy se presentan en una forma neurótica de querer tener el control y el dominio. La neurosis, como ya lo hemos dicho durante infinidad de episodios que hemos tenido juntos, es una forma de control, de regulación, de compensación y constantemente esta automatización nos lleva a obtener aquello que nos hace falta. El ser humano tiene una zona inconsciente y lo rige. ¿Y qué va a regir este inconsciente? ¿Qué lo va a dirigir? Lo va a dirigir la falta, la carencia, lo que no tuvo. Es por eso que ahí es donde va a buscar constantemente la zona inconsciente. Tú te vas a dirigir de forma inconsciente sin saber esto. Tú estás eligiendo pareja, carrera, estás eligiendo quedarte o irte de la ciudad, estás eligiendo todo esto sin siquiera darte cuenta que hay un motivante detrás. Lo mismo le sucede a este tipo de personas. Entonces, ¿qué va a ser de un hijo, de una mamá controladora? Lo vemos rápido, amigos. Número uno, va a ser una persona que recurra a la mentira frecuentemente. Va a ser alguien que o recurre a la mentira o entra en negación. No, pues yo no, esto no es mío. ¿Por qué va a recurrir a la mentira? Porque al ser alguien dominado durante toda su vida, posiblemente no le pudo dar oportunidad mamá de que ejerciera una identidad personal. Siempre tuvo una identidad de mamá. Mamá fue su sombra psicológica, emocionalmente, y nunca desarrolló una identidad personal. Por eso entonces ahora necesita como mecanismo de defensa fingir. Y es una persona que finge y se le da el fingir, porque así ha sobrevivido. O sea, para poder sobrevivir tiene que mentir. ¿Por qué? Porque no tiene nada original. Es un imposte de mamá. Y este sujeto vive fingiendo constantemente que le gustan cosas, que le atraen otras, cuando en realidad es prácticamente una calca de lo que mamá ha hecho de él. No sé si me explico, pero finge, miente para poder ser aceptado por el otro. ¿Ah? Bueno, es una persona que va a estar contenida emocionalmente. Quiere decir que va a anular sus emociones. Como fácilmente se habrá dado cuenta cuando fue creciendo que el tener emociones era algo vergonzoso, o bien que es peligroso porque el demostrar mis emociones era algo que mi madre no toleraba. Mi madre quería hacer de mí un hombre. ¿Por qué? Porque ella al final del día, y ya lo íbamos viendo, amigos, va a querer tener como un proyecto en su hijo. Ese proyecto primero será su hijo, luego su pareja y al final su padre. Ya lo iremos viendo. Algo impresionante lo que va conformando dentro de este proyecto ese ser humano. Por lo que entonces cuando niño le enseña a sentir como ella quiere que sienta. Entonces ese niño se contiene emocionalmente de sentir como él quisiera o como su propio sentir es. Y es por eso que conforme va creciendo, se vuelve un adulto que va a anular ciertas emociones y las va a negar. No, yo no creo en el amor, güey. No, el amor es una mentira, güey. Así esté enamorado. Oye, se ve claro que te encanta esta chava, se ve claro que te encanta ese chavo. No, güey, el amor es para tontos. El amor es lo peor que pueda sucederte. Esas son las frases que imperan en su mente, que fueron grabadas con letras de oro por su madre y que constantemente, aunque no esté presente, su madre sigue ejerciendo dominio a nivel psíquico y emocional en ese ser humano. Es por eso entonces que aprende a
demostrar solamente algunas emociones o sentimientos y otro se los reserva. Entonces va a ser una persona con contención emocional, ¿vale? Siguiente, va a ser una persona hostil. Eh, la madre va a generar un apego inseguro en este pequeñito, un vínculo donde el niño no esté validado emocionalmente. Por eso la madre ejerce un dominio incluso hasta de adulto. Mamá jamás lo va a aprobar. Mamá no le conviene aprobar a ese niño o a esa niña, porque entonces la niña o el niño se liberan. Cuando mamá aprueba al niño o a la niña, el niño se libera y ya no ejerce esa presión o dominio. El niño siempre va a buscar la aprobación, la aceptación de mamá. Si mamá no se la termina por dar o se la da a medias, va a crear la neurosis, ese pequeñito, de querer agradarle, de querer ser aceptado por mamá, y por eso lo va a hacer a través de sus acciones, a través de su complacencia, a través de la manera en la que le demuestra una y otra vez que está de su lado. Y va a ser ese joven que cuando crezca y mamá se quiera divorciar de su pareja, va a ser el que va a estar apoyándole y le va a defender, y va a ser aquel que ahora le va a respaldar cualquier realidad que mamá esté esperando, así sea verdadera o no, así sea una realidad inventada por la propia mamá. El niño que ahora es un joven y ahora es un adolescente fuerte, ahora cree esa realidad. Por eso ya se dieron cuenta que es un acto perverso. Entonces este pequeño va creciendo y ahora es un hombre que va a tener determinado tipo de reacciones ante las necesidades que mamá está teniendo. Y como no lo puede soportar, pero tampoco lo puede declarar, la sensación de que mamá lo meta en un encuadre muy apegado a lo que ella quiere y rompa su deseo. Entonces va a estar frustrado por un lado, pero queriendo agradar a mamá por el otro. Y esa pulsión, esa energía emocional que no sale por estar frustrado, se va a convertir en hostilidad, se va a convertir en agresividad. Y por eso va a ser alguien que constantemente la gente lo vea como agresivo, como alguien que es de mecha corta o que fácilmente va y termina por mentártela, que te suelta un trancazo o termina dándote un empujón, porque es alguien intolerable, porque vive constantemente bajo un grado de frustración, porque no es él, porque no puede serlo y porque el cuestionar el ser él le es impedido. El solo hecho de decir, oye, podría pensar, aquí nadie piensa más que yo. Podría elegir, aquí nadie más elige más que yo. Podría obtener, aquí nadie obtiene si no es por mi propia voluntad. Así que si tú quieres amor, cariño, oportunidades, ventajas, solo yo puedo dártelo. Soy una totalidad para ti. Esa totalidad es lo que comienza a destruir a ese ser humano, porque él compra la idea. ¿Cómo un niño no le va a comprar esa idea a mamá si mamá es su todo? Si mamá ejerce un poder impresionante como un concepto, como un símbolo, como una fuente de simbolismo, como aquel elemento que otorga símbolos. No solamente mamá es simbólicamente poderosa, sino que mamá le da al hijo el poder de otorgarle símbolos a las cosas. El amor es este. El amor no lo debes de creer. La familia son traicioneros, es igual a traición, así que cuídate incluso de todo. Eh, el objeto llamado sociedad son unos ladrones de ideas y de sueños, por eso odia al mundo, no te dejes de ellos, ¿no es cierto? La mamá va impostando, va inyectando lo que pueda ser un arquetipo psíquico en ese pequeñito, y el pequeño lo cree. Parece terrible, lo es, porque el niño lo cree y lo vuelve realidad. O sea, para él es una verdad, para ella es una verdad, si es una pequeña. Entonces,
este joven, esta joven no va a tener habilidad para administrar sus emociones, fácilmente va a caer la intolerancia, no va a tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque pues, de alguna u otra manera le va a costar mucho trabajo el poder saber qué emoción es buena o no, porque no solo sabe lo que mamá decía, y cuando viva una experiencia con una pareja, en un escenario, en un hogar, fuera de casa, no va a tener la oportunidad de gestionar sus emociones. No las va a poder articular de la forma correcta y le va a decir, oye, tú eres medio raro, ¿no? Tú eres medio rara, cabrón. Como que amas muy raro, ¿no? Como que tu amor es muy extraño. Y el sujeto no va a entender, se va a ofender, no va a tener idea de qué le dicen, ¿por qué? Porque él simplemente o ella simplemente sabe que ese amor es a través o del dominio o de la complacencia constante o de la búsqueda de agradarle al otro de una forma neurótica. Oye, ya tranquilo, no me tienes que estar haciendo esto diario. Feliz día número 225 al estar a mi lado. O sea, ya te dije que sí, ya te dije que sí, ya estoy contigo, ya elegí el estar contigo. Esta forma en la que buscas que yo te apruebe no es conmigo, porque aquel personaje que su madre no lo aprobó o su padre no lo aprobó cuando niño, va a buscar esa aprobación de forma neurótica con su pareja. Y su pareja así lo apruebe, va a buscar que lo apruebe, pero dímelo, te amo, pero dímelo 20 veces, te amo por 20, no, dámelo 20 veces seguidas, te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero escuchar y que resuene por todas partes. Quiero que pongas una bocina y lo digas por micrófono y toda la cuadra se entere. Quiero que lo hagas, por favor, porque quiero sentirme seguro de eso. ¿No? Tal como no lo sentí cuando era un niño y mi padre dudaba yo de que él me amara. Así yo no lo sentía. Yo lo veía que se alejaba, que amaba más a mi hermano. Y yo te pido, por favor, que me lo digas ahora mismo. ¿Me amas o no? Y el otro guate, güey, es domingo en la mañana, güey. Acabo de levantarme, ¿no es cierto? Estoy despeinado. Bueno, los que tienen oportunidad de estarlo. De alguna otra manera, estoy todo chamago. Lo primero que me levantas es con este mensaje. ¿Cierto? Entonces, esto, amigos, es algo que les pasa frecuentemente a aquellas víctimas de esta madre controladora y es algo real. Relaciones difíciles y saboteantes, relaciones difíciles y saboteantes. Este sujeto va a tener relaciones que siempre van a terminar en un caos. Y no porque yo se los quiera pronosticar o porque yo sea determinada psíquico o les eche las cartas ahora y ustedes crean en eso, sino porque la forma en la que van a intentar acercarse a otra persona va a ser una forma fallida. La mamá va a hacer creer al hijo o a la hija que él o ella es de su propiedad, tú eres mío. Por eso la mamá controladora le permite tener pareja, no es que el hijo eligiera, no, le permite tener pareja. ¿Vale? Entonces, esta persona le va a costar mucho trabajo tener intimidad, tanto de manera personal como con otro ser humano. Si ni siquiera ha logrado tener la intimidad de sus propios pensamientos, cuando quiere tener una idea, su mente enseguida le sabotea y le dice, no, cabrón, así es, tal como su mamá se lo dijo. Aquí yo los veo diario en consulta. ¿Cómo me quito esto? Me dicen, que yo no puedo contra lo que mi mamá me grabó por años y ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo me lo quito? Porque yo quiero hacer esto, quiero amar a mi pareja, quiero hacer aquello, quiero darme la oportunidad y me llega ese mensaje. No es correcto. Entonces, las relaciones constantemente van a ser saboteantes. Él no te ama, ella solo te utiliza. Y esa persona nunca se va a acercar enteramente al otro. Nunca va a dejar que el otro entre, ni él va a entrar en el otro. Nunca va a permitir que haya intimidad total, porque siempre se va a defender de lo que ese fantasma en su cabeza
constantemente le diga. Por eso sus relaciones van a terminar siendo relaciones temerosas, titubeantes, temblorosas. Ay, Dios mío, ya tengo novio. En lugar de decir, güey, ya tengo pareja, ya tengo novio, ya tengo novia. Ay, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Ya tengo novio, a ver cómo me sale esto. Va a ser ese sujeto. Va a estar constantemente mordiéndose las uñas, pensando a ver si no le engañan ahora, pensando a ver si no le mienten, pensando a ver si no ahora le hacen la cara de menso o de mensa. ¿Por qué? Porque tal como lo decía mi madre, como tal lo decía mi padre, pues estas personas van a tener relaciones muy difíciles y donde constantemente ellos van a sabotearlo. Al final, inconscientemente, se van a llevar a alejarse. Oye, te noto diferente, le va a decir su pareja. Oye, ¿por qué actúas de esta manera? ¿Por qué empezaste bien animado y después como que todo te parece mal y como que todo la comienzas a ver como feo, todo lo que nos pasa? Bueno, porque ya imperó entonces la razón de mamá sobre su propia razón de ese sujeto. Y ahora lo está viendo con los ojos de su madre y no con sus propios ojos. Y es por eso que entonces ahí es donde se sabotea esta relación. Y ya no quiero nada contigo, vámonos, papá. Y tal vez podía haber sido una pareja, un compañero, una compañera de vida real. Literalmente, tal vez hubiera sido la o el elegido, pero tú, con tal de complacer el perfil que mamá impone sobre ti, tú terminas desechando lo que puede hacer esa oportunidad. Temor a pedir ayuda. La característica clara, amigos. Miren, esta persona se va a dar cuenta que el pedir ayuda es un acto de debilidad, por lo que siempre quiere complacer al otro. Él no puede verse menos, y más con una mamá dominante que mamá busca constantemente que esté bajo las reglas. Es una persona que no está acostumbrado a pedir ayuda y cuando la pide se siente mal, se avergüenza de pedir ayuda. Es una persona que así le esté cargando el payaso, literalmente, es una persona que no va a pedir ayuda, se va a ajustar a lo que le tenga la vida y va a estar sufriendo, va a ser un loco, endemoniado, iracundo, pateando su cama todos los días por su desgraciada vida, pero no va a pedir ayuda. ¿Es cierto? Va a estar ahí, lamentando su vida, pero sin pedir ayuda. ¿Qué hace o cómo se construye una madre fálica? Desde este tema, amigos, que es tan amplio y que el día de hoy ya el tiempo nos da la oportunidad de ir también aterrizando ya en una zona final, ¿cómo puedo hacer yo para entender esta madre? Si yo tuve una madre fálica, si yo tuve una madre dominante, una madre que fue sumamente controladora, ¿cómo puedo entenderle? Mira, cuando niña, tu mamá, si es que tú ya la detectaste, que fue una mamá controladora o es una mamá controladora, cuando ella era niña, muy posiblemente ella tuvo una necesidad de esforzarse de más, porque tal vez cuando era pequeña no le dieron la oportunidad de sentir que ella era validada y era suficiente por el solo hecho de ser ella, por lo que aprendió a tratar de esforzarse para quedar bien con los otros, en este caso, mamá, papá, la familia. Esa niña creció y muy posiblemente aprendió que el sobreesforzarse para quedar bien con los otros era una herramienta donde la gente le podía abrir las puertas, mostrar una sonrisa, hacer un acto de aceptación o aprecio. Y entonces sigue aplicando la misma forma. Esta posiblemente fue una hija donde el padre, y eso es lo que dicen los maestros del psicoanálisis, donde el padre no estuvo presente como figura. Tal vez estuvo ahí, pero ausente. Y como no estuvo presente, se elige entonces el poder tomar una conducta, una personalidad como más dominante. Como yo no tuve esa figura representativa de orden, dominio, yo la tomo
yo tomo el falo, yo tomo el poder. Como no tuve el poder que me guiara, me ordenara y me condujera hasta donde muy posiblemente fuera una zona de realización personal, entonces yo opto por tomarlo desde pequeña. Y es una persona que comienza a hacerse de poder. Se elige entonces, de alguna forma, cuando va creciendo, a una pareja a la cual pueda controlar. Esta mujer crece y comienza a gustarle personas que son dóciles, que su carácter es sumamente manejable, que parece como indicaciones de shampoo, ¿no es cierto? Suave y manejable, ¿no es cierto? Así te va a quedar, así tu marido es tan suave y manejable, ¿no es cierto? Oye, sí, esa persona acepta lo que digo, no me contradice, es una persona que ejerzo yo un dominio prácticamente, se podría decir incluso natural sobre él. Esta persona yo la elijo creyendo que es el amor de mi vida. Sin embargo, cuando le elijo por un proyecto, porque esta persona no se va a meter en mi proyecto, va a ser pasivo ante mi dominio y la conducción que pueda yo tener para con mi futuro, porque este va a ser el ser humano que me sirva como vehículo para poder crear mi fantasía. Dirás, ¿cómo? Sí, este va a ser tomado solamente como aquel que da la semilla para que ella pueda tener al verdadero objeto de su deseo, que es su hijo. Y este hijo cuando nace es para ella su verdadera y única familia. Ese sujeto yo lo elegí solo para que formara parte de el proyecto. Ya teniendo yo se podría decir, un hijo de esta persona, ese puede incluso irse o quedarse ahí como espectador, como guste, ¿no es cierto? A mí no me es necesario. Yo lo que quería era tener a este hijo, porque en él comienzo a depositar todo lo que a mí me faltó y comienza a depositarlo mamá. Y si es un hijo varón, es prácticamente su deseo más grande. De esta mamá tener un hijo varón, lo va a buscar, va a tener 5 o 6 niñas hasta que encuentra el niño varón. Y ahí va a estar su deseo, en este niño, va a estar el deseo varón, ahí tuve al niño, va a ser feliz, ¿no es cierto? Y de alguna otra manera le va a enseñar a toda la familia que el varón es el importante, que así tenga hermanas, ¿no? Le va a enseñar que él es el valioso, le va a enseñar ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es su proyecto. Este niño va a crecer y le va a dar, por un lado, una formación muy rígida para que sea lo que ella quiere que sea, y por otro lado, ¿qué creen? Una flexibilidad ante los demás. Si tiene hermanas, oye mamá, ¿por qué a mi hermano le permites esto y a mí no? Tú cállate. ¿Sí? Tu hermano es un hombre y yo sé por qué lo hago. ¿Cierto? ¿Qué respuesta es esa? ¿No? Yo aquí he escuchado a jovencitas que me dicen, yo no entiendo a mi mamá porque es así con mi hermano y porque a mí me trata de una manera totalmente diferente a la que trata a mi hermano, que prácticamente es su tesoro. Es como si fuera Kiko de Doña Florinda, es el tesoro de mamá, ¿no es cierto? Le agarra y lo ve y hasta brilla, ¿no es cierto? Entonces, la pareja entonces se vuelve aquel desechable que después de tener su objetivo se va. O bien se queda, como les digo, de espectador y que de alguna manera también es dependiente de la mamá fálica, de la mujer dominante, es dependiente y por eso a lo mejor ahí sigue. Y ahí sigue como en un estado simplemente de paz, ¿no? En donde no ejerce dominio, nada de que, oye, pa, ¿me das permiso de ir al cine? Ya sabes que permiso es tu mamá, hijo. Entonces ahí va, chingue su madre, ya no pude, ¿no? O sea, él no ejerce dominio para nada, no es dominante para nada, es prácticamente un mueble más en casa, suena feo, pero así es, amigos, así es. Entonces, mamá es la que cuida, protege y domina, como si fuera papá también, ¿no? Protege como un padre, domina, ¿no es cierto? Entonces,
En este caso, pues ese papá es solamente el medio, ¿no? El hijo varón le va a generar un placer increíble a mamá. El tener un hijo varón una mamá fálica prácticamente es su más grande realización, ya les decía. El falo, que no fue mi padre, fíjense, aquí ya viene el análisis profundo. El falo, que no fue mi padre, es decir, el poder que no tuvo mi padre sobre mí y que no es mi esposo porque yo le domino, lo voy a buscar y depositar en mi hijo. Entonces mamá entrega el falo al hijo, le entrega el poder. El hijo se convierte en el falo, en el poder. Él es mi verdadera y única familia. Por fin encontré una familia. Por fin encontré con quien sentirme enlazado como familia, porque posiblemente con sus padres nunca lo sintió por sus carencias. Y por eso ahora lo siente con este pequeñito que comienza a crecer. Entonces, yo soy dueña del falo, yo te comparto este falo a ti y desplazo al compartirte ese poder la necesidad de tener yo un hombre tal como muy posiblemente yo quise. Entonces, conforme va creciendo este niño, lo va formando para que sea ahora no solo su hijo, sino la pareja ideal que nunca tuvo, porque al que tuvo es a una persona que fuera muy pasiva, pero muy en el fondo, esta persona lo eligió para su proyecto, pero en su deseo quiere alguien rudo, alguien dominante también, o sea, ahí está el deseo de esta persona, por eso en el hijo deposita eso también. Entonces el hijo crece siendo el favorito de mamá y como diría el gran doctor Sigmund Freud, aquel favorito de mamá posiblemente va a crecer teniendo una conducta de un seductor. ¿Cuál es el seductor? Pues el famoso todas mías, como nosotros lo llamaríamos, aquel sujeto que no se mide y que constantemente está sintiendo que todo puede ser de él. Oye, pero esa persona tiene pareja, ahorita le doy baje, mira, su novio se ve medio güey, o sea, es esa persona que no tiene oportunidad de incluso de respetar, es aquella persona que como fue tan llenado por mamá y cultivado de una manera en la que siente que él puede tomar cualquier cosa, así como llegaba y tomaba literalmente la comida de la hermana. Llegaba y tomaba la comida de la hermana y decía, mamá, mi hermano me está robando mi sándwich. Ay, hija, acaba de llegar y tiene hambre porque fue a entrenar. Tómala, papá. Decías. Entonces, de alguna otra manera, el tesoro de mamá tenía hambre y ni modo que pasara hambre. Por eso mismo, él llega y ahora con esa conducta toma. Y llega y elige a alguien, te elijo a ti. Y hace lo posible por conquistar. Es una conducta de un conquistador. Bueno, entonces el hijo ahora crece y será tratado por mamá como una pareja. Le va a elegir, se va a encelar mamá. Tú dices, no, sí, mamá se va a encelar, le va a impedir que tenga una pareja estable. Ese joven crece y no va a poder tener una pareja estable porque mamá le va a encontrar siempre peros o fallas. Ay, es que esa jovencita habla mucho y te va constantemente a aturdir. Y esa jovencita es alguien que no tiene el nivel que tú tienes, hijo, tú eres un arquitecto. Y esa jovencita, y esa jovencita, y esa jovencita, y no va a haber jovencita que le llegue porque mamá no la va a aprobar. Ninguna es digna para su tesoro. Ninguna merece tener a su tesoro. Es por eso que le hace creer que el amor es una torpeza y que solo tienes necesidad, utiliza a una chica como una forma de desahogarte, una noviecita, pero no, el amor real no existe y pues es una falacia. Mira a tu padre que es un baquetón, un torpe, ¿tú crees que ese hombre me ama? No. Entonces, o sea, la mamá busca todo mecanismo para poder seguir ejerciendo el control. Entonces va creciendo ahora este joven y posiblemente se case con la persona que mamá le dijo, que mamá ya vio que pudo tener también bajo su control. O sea, ya la puede controlar a ella, ya puede a través de ella también seguir controlando a su hijo. Entonces ya es una zona de control. Ahora la nuera
y la nuera también sin saberlo, pobrecilla, es parte del clan, ¿no es cierto? Es parte de un clan que no tiene ni la menor idea, que acaba de aventarse, qué fichita se acaba de aventar, porque de alguna otra manera entró a una familia que es totalmente controladora y todos marchan al son que la suegra dice. Y ella cuando se da cuenta ya está marchando al son. Y si tiene un hijo, su hijo marcha al son también. Pues todo esto se va dando así. ¿Qué pasa con los hijos varones de madres controladores, de madres controladoras? ¿Qué pasa con los hijos varones? Es lo que estamos platicando, mi estimada Vane. ¿Qué pasa con esos hijos varones de madres controladoras? ¿No? Muy posiblemente van a ser aquellos que van a buscar elegir el tener a parejas que muy posiblemente al final, ¿qué creen, amigos? También tengan esa docilidad para que mamá la apruebe y para que yo pueda sentirme orgulloso de que mamá aprobó a mi pareja. Por fin aprobó mamá una pareja y se ve feliz. Y mamá sale con su nuera y van de compras y el hijo se siente realizado. Ay, Dios mío, bendito sea Dios que mi mamá y mi pareja se llevan. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Voy a voltear ya a San Antonio de cabeza, lo voy a poner normal, porque ya lo había puesto todo el año de cabeza al pobre, ¿no es cierto? Para ver si se me lograba un milagrito, por el amor de Dios. Pero eso es el caso, dice Evan, en el caso de las mamás controladoras, pero que son feministas y prefieren a la hija que al hijo. Ay, esto es un caso muy natural. La mamá que prefiere a la hija por encima del hijo, ¿no? Y que es controladora. Bueno, pues en este caso, a quien se le hereda el falo es a la hija. En este caso es el mismo caso, pero la hija es la que crece con una sobredosis de poder en donde siente que nadie la merece, que mamá le aconseja, ese es un desgraciado, ese no te conviene, ese se ve igualito que tu padre, igual de baboso, míralo, ni al caso. Entonces la hija pues va a ejercer ¿cómo se puede decir? Esa obediencia por mamá y mamá va a ser esa heroína. ¿Qué va a pasar en caso de esta jovencita? Pues va a crecer muy posiblemente tratando también de complacer lo que sea el deseo de mamá y cuando lo logre hacer, pues muy posiblemente va a sentir placer, pero por un lado se va a sentir insatisfecha por renunciar a su yo, porque ella debe de tener gustos, cosas que le agraden, formas de ser y de pensar diferentes a mamá. ¿Y qué va a pasar con ella? Pues va a ser una jovencita que cuando crezca tal vez también va a ser alguien que al final termine buscando tener un control desmesurado, ¿no? Entonces, cuando la madre llega a la tercera edad, amigos, esa madre crece, el hijo creció, tal vez se casó, tal vez no se casó, llega a la tercera edad y entonces esta madre, ¿qué creen? Cumple su proyecto final. ¿Cuál era ese proyecto, amigos? El hacer de este hijo su padre. Ella siempre deseó tener un padre. Ella siempre lo anheló. Un padre amoroso, consciente, que estuviera presente, que ejerciera poder, que le limitara, que le diera forma a su vida. Ahora ella busca a su hijo como si fuera un padre. Ya pasó de ser su hijo a su pareja, ahora a un padre. Y el hijo ella le va a ceder las responsabilidades de su cuidado a él. Y él es el que le va a ayudar a resolver todas sus situaciones, a resolver todos sus problemas. Ahora él, como un padre, va a estar atento de su madre. Cuando ella, de alguna otra manera, tuvo a ese pequeñito, desde ahí su proyecto fue empezar a formar a un padre ideal, para que cuando tuviera la oportunidad de que ella tuviera cierta edad, tuviera quien le cuidara de la forma en la que ella siempre deseó ser cuidada, atendida, valorada. Y ahora funge esa función. La nuera lo ve como alguien con mamitis. Ay, qué mamítico mi marido. Nada más mi suegra algo dice y ahí va corriendo a verla y ahí va corriendo que ya le pasó esto y que no sé cuál, que se le acabó la pila al reloj y ahí va corriendo a ponerle una pila, que tal cosa y ahí va corriendo. Es bien mamítico. De alguna otra manera tú lo miras así.
nosotros lo podemos mirar como aquella zona de dependencia que está ejerciendo, de poder de control que está ejerciendo esta persona ante este sujeto. Entonces, cuando este hijo nació, también nació ese padre anhelado, ese padre deseado, ese padre que tanto y tanto ha necesitado. Es por eso que este niño es un proyecto y es por eso que ella jamás perderá el poder tener el dominio hasta el final, para que termine con su proyecto siendo aquella niña cuidada por ese padre que es en realidad su hijo y que muy posiblemente lo educó con la moralidad, la personalidad, el carácter, incluso la forma de tratar y de dar amor tal como ella lo hubiera querido. ¿Se dan cuenta, amigos? Esta es una aventura que parecería que Disney Pixar nos podría hacer, ¿no es cierto? Porque es algo impresionante, es algo sorprendente. En realidad, se los digo, no todos estamos preparados a veces para escuchar este tipo de cosas, sobre todo cuando estamos hablando de algo muy íntimo como nuestra madre. Mi madre es sagrada, mi madre lo es todo. Bueno, pues es verdad, pero si tú eres esa mamá que ya te diste cuenta que estás ejerciendo ese dominio, bueno, yo te sugiero lo siguiente, amiga, tú comienza a trabajar esto de forma psicoterapéutica, lo necesitas resolver tu vacío para que no lo intentes hacer a través de tu familia y a través de este proyecto. Si tú eres aquel, o sea, y yo es la recomendación que te doy, no hay más, solo psicoterapia. Si tú eres aquel que tienes una mamá que de alguna forma es dominante y es fálica y comienza de a poco a ejercer ese dominio de una forma insana para contigo porque ya lo determinaste, ya lo detectaste, ya lo viste, ya palomeaste, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo mejor que puedes hacer es confrontar a mamá, no de la forma en la que tú estás pensando, aventándote una guerra con ella, no. Tiene que ser una confrontación inteligente. Pensar claramente qué te molesta. Creo que eso es lo primero. ¿Qué me molesta? Porque cuando llegas a intentar hablar con ella, te desarma fácilmente porque tú no has pensado ni estructurado qué es lo que le quieres decir. Nada más hablas con la emoción y la emoción te hace tal vez hacerle sentir o ofenderla y eso te hace que te sientas culpable y después vuelves a hacer el perdón, ma. Es verdad, tienes razón, tómala, papá. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que ser inteligente y pensar, número uno, claramente en lo que quieres hablar. ¿Qué quiero decir? A ver, quiero decir esto, quiero decir aquello, quiero defender mis pensamientos, mis ideas, o la forma en la que me he visto, o la manera en la que yo quiero hacer mi vida o elegir mi carrera. Yo no quiero ser doctor y ya hasta estoy inscrito en una escuela de medicina. Y tengo que hacer algo en mi vida porque voy a ser un doctor frustrado. Es más, a lo mejor ni soy doctor porque no es algo que me agrade. Entonces, yo te sugiero que tú pienses en aquello que es lo que está causando tu molestia. Número dos, cita a tu mamá en un lugar en donde no sea su zona de dominio, es decir, su casa, porque ahí se siente cómoda, ahí ejerce su dominio de una manera impresionante y tú vas a ser aquella ovejita que vaya al matadero. Por lo que hazlo en un lugar en donde sea neutral, un lugar, una cafetería, un restaurante, un lugar público, una banca de un parque, en donde no pueda ejercer ese dominio de forma tan natural como tiene acostumbrado en casa. Trata de hablar siempre en primera persona y no tratar de ofender o cuestionar sus sistemas de dominio, de crianza, porque eso le hiere muchísimo, el que tú cuestiones que es dominante. Evita entrar en ese tema y trata de hablar por ti. Yo simplemente siento que, ¿no? Tratas de controlarme a mí, o sea, yo no sé si mis hermanos, quién sabe si ellos lo sientan, yo no sé si mi papá, ¿no? Pero yo en mi caso personal, siento que tratas de controlarme cuando eliges mi ropa, mi carrera o cuando eliges determinadas cosas que yo siento que me gustaría elegir. Entonces, espero que comprendas que tenemos diferentes gustos, ¿vale? Esto no nos hace dejar de amarnos, man. Esto nunca nos va a dejar de vincularnos, de ser ese equipo que somos. Al contrario, esto nos hace que nos enriquezcamos más.
porque yo tengo diferentes gustos a los tuyos y puede que eso también te termine gustando a ti, que al final termine por ser algo que los dos compartamos y esto nos haga crecer. El poder hacer reflexionar a mamá es una ventaja grande si ella lo permite, porque hay personas que totalmente se niegan y no puedes entrar ni con una excavadora de construcción, ¿no es cierto? No, no te permiten entrar. Bueno, entonces sea amable por el amor de Dios, sea amable porque es tu mamá. ¿Ah? Sea amable en el aspecto de que controla tus palabras, tu tono de voz, trata de no herirle. Es que tú me has afectado, ya vi con un psicólogo pelón medio loco que me decía en una conferencia que afectaste y arruinaste mi vida y que yo soy por eso un desgraciado y por eso soy un conquistador, ¿no es cierto? Y me la paso conquista y conquista, ¿no? Bueno, si tú no vas a llegar a decirle eso a tu mamá, tú vas a poder hacer algo muy bello. Mira, yo aquí en consulta hago eso con los papás cuando les doy información de sus pequeñitos que muchas veces vienen a que les dé algún tipo de diagnóstico. Entonces eso lo hago muy fácilmente. Hago algo que se llama el sándwich emocional. Entonces les digo algo lindo y luego les digo lo terrible. Y posteriormente les cierro con algo lindo. Entonces, tú, mamá, eres maravillosa, me encanta la forma en la que tomas o resuelves las cosas, la fuerza que tienes, el que nunca te dejas, tú eres fantástica. Sin embargo, yo de manera personal te digo, me he sentido muy restringido, me he sentido como que yo no tengo voluntad ni palabra de elegir o de tomar mis decisiones. Y yo sé que esto posiblemente a ti te gusta hacerlo, pero yo siento que ya es momento de que yo lo haga. Ya debo de empezar a elegir por mí. Esto no nos va a quitar nunca el lazo que tenemos de amor, de afecto y de cariño. Y sabes todo lo que yo te amo y sabes todo lo que tú simbolizas para mí. Por eso mismo es por lo que yo hago esto, porque yo no me quiero enemistar contigo. Yo te tengo siempre presente en mi corazón, en mi vida. Y ahí está la tapa de abajo, ¿no es cierto? Entonces ya le dijiste, primero le reconociste sus virtudes, luego le dijiste la neta y posteriormente cierras tratando de afirmar lo valioso que es para ti el que sea tu mamá. Y de esa manera no le va a quedar más remedio más que aceptar, a no ser que sea alguien que ya ese dominio literalmente lo ha consumido, la ha consumido y pues no acepte ni siquiera nada de nada. En ese caso, bueno, pues yo te digo, la verdad, debe de haber ya un límite que a veces mamá va a querer mostrar su punto, tú no cedas. Y esta es otra de mis sugerencias. Tú respeta tu propio punto, sé flexible en la negociación. Si ella da un poco y cede, tú cede un poco también. Pero si ves que ella niega por completo, lo que puedes hacer es simplemente aceptar que ella está negando, pero defendiendo lo que tú sabes que es bueno para ti. Eso es lo mejor que puedes hacer. No puedes al final debatirle o terminar por enfadarte, porque al final es tu mamá y es una figura sumamente emblemática, psicológica, emocional, incluso espiritualmente. Y es por eso que el pelearte, el ofenderla, el llevarle la contra, el vengarte, el hacer este tipo de cosas, es como hacértelo a ti mismo, porque ella representa algo que eres tú, es tu origen, por lo que entonces es inútil el poderle odiar, es inútil. Entonces, lo único que te pido es que vayas a una sesión de psicoterapia con tu psicoterapeuta de confianza y trates de hablar de esto. Tengo que trabajar este tema con mi madre, porque ella me reprime en todo sentido, tengo que sacar esa represión. Y ahí es el lugar correcto. Te puedes ir a hacer deporte, te puedes ir a hacer arte, y es maravilloso, pero nunca vas a soltarlo como lo harías con un psicoterapeuta. Y ese es el lugar ideal, con alguien que te ayude, en una agrupación, en un lugar en donde te sientas y que tenga las herramientas necesarias y te sientas con la comodidad de hacerlo. Amigos, este es el tema que el día de hoy exploramos, largo tema, ya se dieron cuenta, no es nada sencillo el abordar el tema de el dominio y el control, y más dentro de la familia, no es sencillo hablarlo, no es sencillo digerirlo y no es sencillo aceptarlo, pero el día de hoy lo hemos hecho como unos guerreros. Yo les agradezco de todo corazón el poder estar con ustedes en este momento.